En la empresa de Manuel ya poco se puede hacer para planificar de un modo idóneo la sucesión. Pero, ¿qué es lo que se hubiera tenido que hacer en caso de estar aún a tiempo? Pues hay que centrarse en 3 aspectos fundamentales. Pero antes, es imprescindible reconocer el proceso como un elemento favorecedor del crecimiento empresarial actual y de futuro. Por eso tiene que ser un proceso planificado en el tiempo. No queremos un parche que remiende problemas, sino un colchón que nos permita estar tranquilos. Un proceso pensado para el traspaso de responsabilidades, funciones y tareas. No es una sustitución, es un acto voluntario y muy trabajado. Un proceso que considere de forma global todos los ámbitos implicados. No es cambiar de dueño, es preparar todo un relevo generacional con lo que ello implica. Y por supuesto, un proceso iniciado con prontitud y liderado por la gestión de gobierno oportuna. No se trata de evitar la sucesión, hay que tomar las riendas de nuestro negocio también en este sentido. En definitiva, no se trata de una reposición, sino de un cambio progresivo y muy meditado. Ahora sí, para llevar a cabo este proceso, hay que determinar 3 ejes fundamentales. Plan individualizado de desarrollo y capacitación. Proceso de desarrollo del liderazgo del sucesor. Plan de actividades para el predecesor. El primer punto, el plan individualizado de desarrollo y capacitación, se centra en determinar qué es lo que se quiere de la sucesión. Determinar nuestra estrategia sucesoria. Si se escoge a alguien de la familia o si se escoge a alguien de fuera. Cuando hablamos de llevar a cabo un proceso de desarrollo del liderazgo, pensamos en definir un proceso de transferencia de funciones, un plan de adaptación de la organización desde la junta directiva, alta dirección, estructuras de representación y familia. Además, en desarrollar un plan de comunicación a la familia, a la empresa y a toda la comunidad. El desarrollo de un plan de sucesión debe darse bajo una visión estratégica y llevarse a cabo con el tiempo suficiente. De esta manera, se incrementará la posibilidad de que la sucesión se realice de forma segura y se garantice el bienestar de la familia y del negocio. Pues es en estos casos cuando hay que planear qué es lo que va a hacer el predecesor cuando se lleve a cabo el traspaso y cuál será su implicación a partir de ese momento. Como todo proceso, se ha de hacer la reflexión y análisis oportunos, elaborar los bocetos y pasar por la aprobación de los órganos de gobierno competentes. Si nos anticipamos a este hecho necesario por la evolución natural de la empresa, dotaremos de un aspecto de valor añadido asegurando el éxito tanto en el presente como en el futuro.